Hoy quiero agradecer a Teorías Mini Otaku, ya que en el último directo dio varias donaciones, así como regalar 6 nuevos miembros para el canal. Y también es por esa ayuda y que superaron la meta de likes, que estoy trayendo un capítulo largo, y como siempre saludando a los primeros que comentaron el vídeo. Con esto también les recuerdo que la meta se mantiene en 250, así que cuento con su ayuda, amigos. Y con un agradecido saludo a los miembros entrenador novato, como también a los poderosísimos miembros campeón regional, que inicie el vídeo. Capítulo 9. Ash vs Cynthia, parte final. El participante Ash enfrentará a Togekiss Dynamax con Mega Lucario. La región de Alola y Kanto quedaron asombradas de ver al octavo maestro con 2 mecánicas. El movimiento Z de Alola y la Mega Evolución de Kalos. Ash se quedó mudo al ver la Mega Evolución en sus manos. Pikachu también se quedó perplejo. Brook y Misty se quedaron en shock mirando al Mega Lucario salir al campo de una manera espectacular. Movimiento Z y Mega Evolución empezó Misty. Gigactrueno fulminante y Mega Lucario finalizó Brook. Ambos estaban perplejos, mirando anonadados el cómo Ash obtendría unas buenas fuentes de poder magníficas y merecidas para un campeón joven luego de un gran recorrido. El Ash que conocían era un principiante impulsivo, por así decirlo, un arrogante a veces en sus batallas, pero una persona de buen corazón. El Ash del futuro demostraba ser un gran veterano concreto, estratégico en sus batallas con las grandiosas habilidades de Pikachu y un poder aural con Lucario. ¿Es que su amigo no dejaría de sorprenderlos por mucho tiempo más? Garion cayó completamente en el asiento que su abuelo le había dado, estando completamente perplejo ante la situación inaudita. ¿Por qué todo lo que pensaba y decía tenía que volverse realidad en este campeonato? El profesor Oak se levantó al mismo tiempo que su nieto se sentó de golpe, mirando asombrado al cambio del Mega Lucario. ¿Esta sería la futura fuerza de Ash? Quería saber todo el potencial que ese chico lograría. El profesor Kukui junto al director Oak se quedaron asombrados por la nueva muestra de poder de su futuro primer campeón de Alola. Saber que Ash Ketchum tendría 2 mecánicas, los había alegrado mucho al saber que gracias a ese chico, Alola tendría una buena reputación cargando sobre sus hombros. Todo el rendimiento que Ash estaba demostrando los hacía felices. El movimiento Z y Mega Evolución, el primer campeón de Alola sí que se estaba luciendo totalmente. Y con la suficiente seguridad, Kukui admitió con toda confianza que el chico era el más fuerte. Con tan solo tener la Mega Evolución y el movimiento Z juntas, le estaba enseñando toda su superioridad ante él. Por primera vez en su vida, el enmascarado Royal decidió dejarle su cargo de protección mundial de Alola a su futuro primer campeón. El alto mando se había quedado perplejo ante la vista que tenían enfrente. El primer campeón de Alola tenía 2 mecánicas. Ya no sabían qué pensar sobre el chico de Kanto representante de Alola. ¿Realmente merecía tener todos estos logros de todo su esfuerzo? Algunos pensaban que sí, otros no. Lucario. Aura Esfera. Mega Lucario se pone a cargar el Aura Esfera. Togekiss. Maxi Ciclón. Togekiss Dynamax soltó el tornado gigante. Todos miraron furiosamente a ambos ataques que se andaban preparando. Entra corriendo. Mega Lucario saltó y corrió dentro del Maxi Ciclón aguantando todo el daño, sin detenerse un segundo. Todos estaban boquiabiertos por el atrevimiento de Mega Lucario al hacer eso. ¿Qué estaba pasando? Esto sí que es un torneo de maestros. Aplástalo. El Aura Esfera fue deshecha antes de que llegara a Togekiss Dynamax, ya que este utilizó sus alas para aplastarlo. Vaya, gracias al efecto de Maxi Ciclón, la velocidad de Togekiss aumentando. Notando el obvio aumento de velocidad, la gente miró ansiosa a los movimientos de Togekiss Dynamax en aumento. Gary dejó escapar un pequeño suspiro, mirando con alta tensión el brillo amarillo rodeando al Togekiss Dynamax. Ash tiene que encontrar una manera de atacar diferente, Mega Lucario comienza a agotarse, dijo el profesor Oak analizando el estado de Mega Lucario. Es la primera vez que sus estrategias descabelladas no funcionen, eso va a complicar las cosas, dijo Gary seriamente. Samuel asintió, no necesitando una respuesta directa.
El poder del Dynamax era de temer. El profesor Kukui se inclinó hacia adelante, mirando seriamente al Mega Lucario intentando recomponerse. Tienen que encontrar la manera de llevarle la contraria a Cynthia, esto no lo convierte muy fácil. El director Oak simplemente reforzó la expresión en su rostro, no queriendo dudar en ningún momento del primer campeón de su región. No nos rindamos. Puño bala. Mega Lucario salió corriendo mientras sus puños se iluminaban. Maxi Ciclón. Togekiss Dynamax disparó el colosal ciclón una vez más. Salta. Lucario. Mega Lucario dio un enorme salto, colocándose arriba del ciclón para continuar saltando sin parar. Tiene una fuerza de salto increíble. Esquivó el Maxi Ciclón pasando incluso por encima de Togekiss Dynamax. Una vez más. La extraña orden de Ash sobre su Mega Lucario volvió a sorprenderlos. Mayou, Lana y Lille miraron nerviosas a los constantes saltos del Mega Lucario, suplicando mentalmente que no se equivocara. Sopocles se mordía las uñas por los nervios que entraron repentinamente en su ser, estando perplejo por las cosas que hacía Ash para ganar. Kiawe parecía una estatua mientras una gran cantidad de sudor recaía sobre su cabeza. El chico rojo estaba a punto de tener un infarto infernal por lo que andaba viendo. Max, Mai, Norman y Caroline se quedaron atónitos por lo que andaban viendo. Ver a un Pokémon peleador estar en una batalla de esa manera. Sobre todo el entrenador Pokémon que estaba muy seguro de esos hábitos. Ash Ketchum estaba loco. Más estrategia, más jugadas y apenas una había terminado mal. Llegando por detrás, Mega Lucario golpeó velozmente la espalda del enemigo, haciendo que Togekiss Dynamax volara hacia el cielo. Es súper eficaz. El Maxi Ciclón se cortó cuando perdió toda la potencia. Togekiss Dynamax cayó al suelo aparentemente débil, levantando una cortina de tierra. Pero la sorpresa e incredulidad de todos fue justificada cuando vieron cómo fue que el gigante Pokémon volador Hada fue levantado a puro puñetazo limpio y poderoso. ¿Qué otras cosas estaban en el diccionario de Ash Ketchum? Nadie podía creer todo lo que andaba haciendo con sus propios Pokémon. El profesor Aokigari se encontraba en shock por el gigantesco poder en esos puñetazos dados por Mega Lucario. Sin poder formular todo lo que andaban viendo, ambos Oak decidieron seguir observando pacientemente. El profesor Kukui junto al director Oak y los chicos se quedaron mucho más que sorprendidos si fuera posible. Mega Lucario realmente había volteado con tan solo su suficiente esfuerzo a un Pokémon que seguramente superaba los 10 metros de altura. Con todo ese peso descomunal, y Mega Lucario había conseguido superarlo con tan solo puño bala. El joven Ash estaba boquiabierto por lo que se estaba enseñando, realmente no podía explicar lo genial que se sentía al ver lo fuerte y poderoso que serían los Pokémon que capturaría en un futuro, posiblemente no tan lejano. Todo parecía ser muy nuevo y poderoso, sobre todo cuando ya era parte de la clase maestra, demostrando el por qué era un campeón y merecer estar entre los grandes del mundo. Brook estaba muy feliz y orgulloso de todo lo que Ash alcanzó en el futuro. Pero ya comenzaba a pensar que todo lo que estaba consiguiendo estaba muy afuera del alcance de lo que podría pensar. Misty estaba emocionada y feliz de la fuerza que Ash conseguiría con mucho esfuerzo. No le importaba si su mente no pudiera imaginar que ese chico alcanzaría todo ese poder. Simplemente, su superioridad sobre varios campeones ya era clara. Enfrentar de igual a la segunda campeona más fuerte del mundo, algo que correctamente Lance o Dianta podrían llegar a lograr difícilmente. Pero cuando todos daban la victoria, Togekiss Dynamax se alzó en el cielo, pareciendo estar como si nada. Togekiss está a salvo. ¡Qué resistencia! Vaya, parece que el Maxi Ciclón ha aumentando más su velocidad. Sí. Tal vez se habían dejado llevar un poco. Serena dejó escapar un suspiro de decepción, ella había creído que ese Togekiss se había caído finalmente. Fue bueno mientras duró, dijo Grace cerrando los ojos al pensar un poco. La Pelimiel tuvo que estar de acuerdo. Lo hecho por Ash había sido una gran hazaña. Sin embargo, Togekiss parecía tener más aguante de lo esperado, pero aún así seguiría confiando en Ash. Lucario, acumula tu aura.
Mega Lucario comenzó a cargar bastante energía en sus brazos, poniendo un poco nerviosa a la campeona si no. Una vez más. La mención del aura volvió a poner el mundo patas arriba. ¿Podría ser una habilidad única del primer campeón de Alola gracias a su Lucario? Que era conocido muchas veces por tener leyendas y historias conectadas a sus entrenadores. El Pokémon Aural. ¿O simplemente es una habilidad extra, como las extrañas habilidades que ya existían? Un ejemplo de eso sería exactamente Sabrina de Ciudad Azafrán, que tenía unas habilidades cuestionables en su dominio. Pero, los más conocedores del tema, el Reino Kota estaba nuevamente sorprendido por la confirmación del entrenador con el puesto 8 de la clase maestra. Ash Ketchum manejaba el aura. Definitivamente podían confirmar por fin que el primer campeón de Alola manejaba aquella habilidad excepcional. El descendiente del Siraron se encontraba viendo las pantallas impresionado por saber que había otra persona que tenía la capacidad de usar el aura. Así que sus deseos por saber si manejaba el mismo aura que él. Descubrir que no era el último guardián del aura. Sería algo excelente. Maxiciclón. Mega Lucario se quedó quieto, cargando mucha más potencia, recibiendo todo el Maxiciclón directamente lanzado por el último movimiento Dynamax de Togekiss. Todavía no. Ver a Ash no decir nada. Ver a Mega Lucario quedarse quieto sin hacer algo, comenzó a desesperar a mucha gente, creyendo que todo el esfuerzo sería en vano por la siguiente locura de Ash Ketchum. ¿Por qué no das una orden? Kiawe había despertado de su trance. Mirando con incredulidad al Pokémon y entrenador quedarse quietos. Los demás se quedaron en silencio, temiendo de la ira de Kiawe. Pero ellos también se encontraban incrédulos y confundidos sobre esto. Paul se levantó de asiento, mirando con asombro a lo que estaba sucediendo. ¿Qué estás haciendo? Reggie también miraba con gran sorpresa al entrenador Azabache. Telia juntó sus manos, dándole una mirada de apoyo a su hijo y una de súplica al Mega Lucario. Susurrando palabras difíciles de describir, pero que transmitían todo su apoyo y su amor fraternal. Serena y Grace miraban confundidas e incrédulas a la imprudencia demostrada por Ash. Pero no dijeron nada. Tratando de ver qué era lo que el chico trataba de conseguir. Una chica llamada Dawn y su madre, miraban perplejas ante la terquedad de Ash al quedarse en su lugar. Dejando que el Mega Lucario cargara todo su ataque, quedando vulnerable para cualquier ofensiva hacia él. No obstante, los profesionales y los veteranos de las regiones, miraban fijamente al joven primer campeón de Alola y al Mega Lucario formar una especie de conexión. Lucario. Una ilustración apareció delante de ambos compañeros, siendo rodeados por un aura azulada. Riley estaba muy asombrado por lo que andaba viendo. Su boca y sus ojos de tal manera se abrieron bastante. Esa manera de expulsión. Ese patrón. Ese brillante color azul. Su teoría y su creencia sobre Ash comenzaban a crecer de manera descomunal. Compartían una cosa en común, un lazo muy valioso para los usuarios del aura. Guardianes del aura. Y él no parecía ser el último. El reino de Kota no se encontraba de la mejor manera al ver el extraño fenómeno formado entre Pokémon y entrenador. Entonces un gran presentimiento de buen corazón ingresaron a sus pechos. Cuando entonces, ellos tuvieron un destello y lograron ver con claridad la silueta de su héroe, Siraron. El aura esfera creció tanto que comenzaba a bloquear el daño de Maxiciclón, creciendo de manera descomunal cuando entrenador y Pokémon soltaron un desgarrador grito. El aura esfera comenzó a empujar el ciclón hacia atrás, mega evolución superando el poder del Dynamax. La demostración de poder fue suficiente para saber que ese Mega Lucario estaba superando sus propios límites junto a Ash Ketchum. Clavando sus miradas enfrente, esperaron pacientemente de quién se llevará la victoria del duelo. El aura interior aumentó tanto que llamó la atención de un Greninja que estaba en un bosque. La aparición del Pokémon inicial de tipo agua de Kalos pareció confundir y sorprender a todos los espectadores que no esperaron verlo. Aunque eso les dio curiosidad, ya que ese Greninja parecía tener una conexión especial con Ash y Lucario recién mega evolucionado. Pero en el jardín del laboratorio del profesor Sycamore en Ciudad Lumiose, también habían unas cuantas pantallas para que los Pokémon pudieran ver con claridad. Un Fronkie con apenas una semana salido de su huevo, miró un tanto intrigado al Greninja en la transmisión. Giga Aura Esfera. Togekiss Dynamax no resistió más y terminó siendo golpeado directamente.
Aura Esfera lo golpeó. Pero Togekiss volvió a levantarse. Muchos gruñeron molestos al ver a Togekiss todavía en pie para seguir luchando. Después de haber recibido ese genial ataque y perder el poder Dynamax, todavía continuaba para seguir adelante. Cynthia sonreía con favor. Es realmente divertido, Ash mi amor, tú y tu Lucario son geniales. Vamos Togekiss, calentemos aún más las cosas. Togekiss volvió a alzarse, moviéndose por el campo con libertad. A pesar de haber recibido un gran ataque, Togekiss conserva su movilidad. La incredulidad de Bruno estaba presente en todo su rostro. Realmente. Lance miró fijamente al segundo miembro del alto mando, sin dudar un solo segundo de saber que ahora Bruno tenía el mismo sentimiento cuando humillaron al único restante Dragonite del torneo de ese año. Esta vez, siendo Lucario como tipo lucha, estar en buenas complicaciones después de haber dado todo para derrotar al oponente y que este siga como si nada. Ese Togekiss es realmente muy terco, se levantó 2 veces, dijo Agatha frunciendo el ceño. Lorelei asentía estando de acuerdo con Agatha. Por otra parte, Ash junto a su compañero Pikachu, se sentían un poco desconectados del mundo después de ver que con todo su esfuerzo dado junto a su futuro Mega Lucario, ese Togekiss no parecía caer pronto de ninguna manera, y eso era demasiado frustrante para nuestro héroe. Puño bala. Mega Lucario intentaba golpear a Togekiss, pero su velocidad era tan superior que simplemente esquivó con facilidad. Es muy veloz. Togekiss debería ser 4 o 6 veces más rápido que Mega Lucario. Ahora. Ataque celestial. Togekiss se recargó de un aura celeste y se disparó hacia adelante. Lucario. Doble equipo. Mega Lucario esquivó cuando hizo duplicaciones residuales de sí mismo. Intercéptalo con Aura Esfera. No funcionó ya que Togekiss arrasó con todos los clones y volvió contra el verdadero. Puño bala. Mega Lucario consiguió golpear a Togekiss y continuó con la ronda de puñetazos, dejándolo más agotado. Togekiss cayó al suelo ya sin poder levantarse, y Dan tuvo que acercarse a revisar. Togekiss no puede continuar. Regresa, Togekiss. Al ser guardado ya finalmente, Cynthia miró la Pokébola. Realmente luchaste bien. Gracias. Ash celebró, Pikachu y Mega Lucario concordaron igual. Genial. Mega Lucario obtuvo una impresionante victoria con puño bala. Paul sonrió levemente ante la victoria del duelo, Reggie sonrió por igual. Ya era hora, ese Togekiss me tenía harto, dijo Paul ladeando su sonrisa. Sí, al final. Mega Lucario y Ash consiguieron adaptarse inmediatamente a su velocidad, dijo Reggie dando un asentimiento. El profesor Kukui sonrió levemente, por eso, el director Oak hizo exactamente lo mismo. Por fin derrotó a Togekiss, eso me generó mucho estrés, dijo Kukui limpiándose el sudor. Tengo que estar de acuerdo, yo tampoco pude soportarlo, dijo Gabriel estando al igual a igual. En la escuela, los chicos se encontraban descansados del casi infarto que estuvieron por recibir. La terquedad de Togekiss de estar todavía para luchar los había puesto más que nerviosos. Ese maldito de Ash me obliga a cambiar mis emociones demasiado rápido. Kiawe tenía una sonrisa tonta, mirando difícilmente al futuro Ash, respirando agitadamente después de todo lo que hizo. Supongo que es parte de lo que es el torneo maestro, dijo Lana poniendo su dedo índice en la mejilla. Aún así, esto fue una tortura, dijo Sófocles recuperando la compostura. Lilia y Mayou tuvieron que estar de acuerdo, la pelea contra Togekiss había sido muy emocionante. En Kalos, Serena sonreía ya más calmada, feliz de ver a su enamoramiento ganarle a ese Togekiss que le ocasionó tantos problemas. Grace tenía que admitir que Ash se había lucido ante todo, las habilidades que demostró junto a Mega Lucario fueron maravillosas y únicas. Max se reajustó sus lentes, colocando una pequeña sonrisa en el rostro. Bueno, creo que podría volverme un fanático. Los demás solamente pudieron sonreír a la afirmativa del pequeño niño, el cual había aprendido a hablar recientemente casi correctamente pero desde muy pequeño.
Incluso antes de aprender a caminar, ellos recordaron la manera en que se interesó en las batallas Pokémon. Norman estaba muy sorprendido de las habilidades mostradas por Ash, incluso superaban las suyas con sus propios Pokémon. May estaba muy callada, extrañamente conociendo todos los comentarios que hacía en este tipo de situaciones. Pero eso sí, su mirada estaba clavada en el primer campeón de Alola. El profesor Oak recuperaba toda su confianza cuando notó al Pokémon hada volador finalmente en el suelo sin levantarse. Hasta Gary soltó un suspiro de alivio y tranquilo, finalmente conformado al ver ese Pokémon tan problemático derrotado de una manera excelente. Aún así, ambos supieron cuál batalla sería la siguiente que verían. Falta uno más. Pikachu. Uno más y venceremos a Cynthia. Todos notaron la tensión, determinación y emoción del joven al decir sus palabras dirigidas a su mejor compañero, haciéndolo sonreír a los profesionales y veteranos, bufar a los insoportables por su confianza, y la mirada atenta de los que ya se habían jubilado de esa carrera. Sacando la Pokébola del Pokémon restante, Cynthia lo miró con una sonrisa. Ahora, surca los cielos, Garchomp. Garchomp volvió al campo con un gran rugido. Ahora también es el sexto Pokémon de Cynthia. Finalmente llegamos al clímax. El que gane este enfrentamiento pasará a la final. Cynthia y Ash demostraban seriedad pura. Si no Alola, ¿qué región enfrentaría a Galar en la final? Lucario, esta es la última batalla. Vamos con todas nuestras fuerzas hasta el final. Mega Lucario habló estando de acuerdo ante el sonriente rostro de Ash. La sonrisa brillante de Ash Ketchum trajo mucha atención, sobre todo de sus nuevos fanáticos y admiradores alrededor del mundo. Kanto y Alola miraron un tanto confiados al octavo maestro, esperando que ganara su combate contra la segunda maestra. Una sonrisa creció en la campeona de Sinnoh, mirando a su Pokémon favorito. Garchomp. Cuando estoy con Ash, me recuerda los tiempos cuando viajaba contigo. Un pequeño recuerdo apareció, siendo una pequeña Cynthia y un pequeño Hibul jugando. Después otro donde Cynthia capturaba un Fibas, y luego otro donde esperaban que la lluvia pasaba dentro de una cueva. Toda la gente miró en pleno silencio al siguiente discurso de Cynthia, lleno de emoción y nostalgia, pero esos recuerdos los asombraron. Ver recuerdos de la campeona de Sinnoh como principiante, hizo que mucha gente comenzara a sentirse identificados o tratando de hacerlo. Pero guardaron silencio para reservarle respeto a la campeona que mantendría su puesto por otros varios años más. Los ojos de Cynthia brillaron al instante cuando en la pantalla aparecieron esos recuerdos. La campeona no pudo evitar mirar con curiosidad a la pantalla, mientras igualmente comenzaba a pensar en esos valiosos y maravillosos momentos, con los que pasó al lado de su Pokémon. En otro recuerdo, una Cynthia un poco más mayor veía a su Hibul evolucionar a Gavita y se había lanzado a abrazarlo. Los admiradores y fanáticos de Cynthia miraron fascinados a su crecimiento como entrenadora, y para cierto tipo de personas, ver su crecimiento físicamente. Cochinos. Los otros campeones no pudieron evitar reflejarse a la campeona de Sinnoh, recordando sus vidas como entrenadores antes de ganarse sus merecidos puestos de los que eran ahora, disfrutando de la enorme sensación que se sentía. Y no solo ellos. Veteranos, júbiles, investigadores. Y la profundidad de sus leyendas nos asombraban. Otro recuerdo volvía a aparecer. Una Cynthia aún más mayor veía junto a un Garchomp una escultura con Pokémon mitológicos colocados allí. Esta vez, ver aquella escultura había traído mucho la atención de mucha gente, ya que por ende, eso era un tema demasiado serio. Sobre todo para Cynthia, que vendría siendo una de las mayores arqueológicas Pokémon. Esos días en los que era una retadora, aceptando todo. Ella seguiría entrenando duramente para alcanzar el nivel de su contraparte futura, y tal vez superarlo en demasiadas circunstancias puntuales. Ahora ella compartía un último objetivo que alcanzar. Ella quería ser la mejor entrenadora del mundo. Entonces, aun con todo el esfuerzo del mundo, ella iba a quitar cualquier obstáculo para lograrlo. Si eso significará superar a Lionel, entonces lo haría. Ráfaga Escamas.
Garchomp se elevó en el aire y disparó sus escamas a toda potencia. Ash reaccionó en su ofensiva rápidamente. Lucario, salta y puño bala. Mega Lucario se hizo un gran salto para abalanzarse contra Garchomp y golpear todas las escamas como si fueran papel. Increíble, Mega Lucario. Se abalanza sobre Garchomp sin siquiera inmutarse. Cynthia abrió sus brazos al sentir descargas de emoción en la batalla. He estado buscando una batalla Pokémon como esta. Ante la confirmación de la campeona sino del futuro, la misma no pudo evitar sonreír con gusto. Buscar una batalla Pokémon que estuviera a su altura por mucho tiempo, y parecía que finalmente la encontraría con el primer campeón de Alola. Ese chico que era su amante en un futuro incierto. Al final, ella disfrutaría mucho si llegaran a enfrentarse actualmente por eso. Pero lo dudaba, imaginaría que el chico apenas empezaba su carrera como entrenador Pokémon originalmente en Kanto por venir de allí seguramente. Muy bien, Lucario. Sigue con Aura Esfera. La esfera azulada comenzó a cargarse en las manos del Mega Pokémon Aural. Garchomp. Garchomp dispara más escamas y Mega Lucario disparó su esfera. Ambos movimientos conectaron y explotaron fuertemente en el aire. Aura Esfera y Ráfaga Escamas se anulan mutuamente. Garra Dragón. Puño bala. Las garras esmeraldas aparecieron en las manos de Garchomp. El destello blanco aparecieron en las manos de Mega Lucario. Todo se decidiría en este cambio de golpes. Ambos Pokémon tomaban las oportunidades de golpear con todas sus fuerzas que se agotaban cada vez más. ¡Qué intercambio de golpes tan feroz! Ambas partes no dan un solo paso atrás. Las mandíbulas de todos vinieron por debajo, todos estaban muy asombrados por el legendario intercambiando de golpes. Garra Dragón versus Puño Bala. Dragón versus Acero. Garchomp contra Mega Lucario. Veterana versus Novato. Cynthia contra Ash Ketchum. Garchomp golpeó constantemente pero Mega Lucario continuó la ronda de golpes rápidamente. Ninguno de los dos Pokémon quería tocar el suelo y darle el privilegio de victoria al otro. En la ráfaga de golpes. Habrían rugidos de desafío y ataques rudos con todo el esfuerzo que les prestaba el cuerpo y aún más. Esforzándose para darles a sus propios entrenadores, no. Amigos que les tendieron la mano en su viaje en todo momento. Los movimientos terminaron, dejando a los Pokémon demasiado debilitados y cansados. Mega Lucario saltó hacia atrás con bastante vapor saliendo de él, una cosa para la preocupación de Ash Ketchum y Pikachu, que los apoyaban desde su lugar. Lucario. Garchomp retrocedió con un salto con mucho esfuerzo, estando muy cansado y tembloroso por todo su esfuerzo de obligar su físico a seguir de pie aún con todo el dolor. Garchomp resiste. Ambos ya están al límite. Se ha convertido en una feroz guerra de desgaste. Pero Mega Lucario fue el primero en mostrar debilidad y, obligado a caer de una rodilla. No. Ash miró tristemente al Mega Lucario que parecía ya estar rendido, susurrando las inevitables palabras de su boca. Sus amigos lo miraron preocupados, Brook y Misty se prepararon para ver la posible derrota de su amigo. Sí, vamos. El rostro serio de Cynthia se formó inmediatamente al ver la debilidad de Mega Lucario. Esa era su oportunidad y juraba por Dios que su yo del futuro no la desaprovecharía. Ahora. Garra Dragón. Garchomp se abalanzó con todas sus fuerzas cuando las garras de dragón verdes aparecieron en sus manos. Inversión. Con un último esfuerzo, Mega Lucario cargó un ataque concentrado en su puño derecho que brillaba de un amarillo fuerte. Inversión, los entrenadores de tipo lucha y todo aquel que conocía con anterioridad esa técnica, abrieron bastante los ojos de saber cuánta potencia tendría aquel movimiento. Y hablando de uno en cuestión, Bruno, que miraba con mucha más sorpresas que sus compañeros y líder a su alrededor. No puede ser. Garchomp conectó su ataque en la espalda, mientras Mega Lucario conectó su ataque en el estómago de su rival. Ash y Pikachu abrieron la boca ligeramente mientras que Cynthia se mantenía seria cuando los Pokémon comenzaron a caer. Finalmente, ambos contrincantes terminaron por caer al suelo, estando totalmente drenados terminado ya con todo su rendimiento en la pelea. Las miradas nerviosas y duras estaban clavadas en los Pokémon tirados en el piso, ya que por ende, alguno tenía que levantarse porque no podía quedar en empate.
La mega evolución no desaparece. Cynthia observó preocupada a su Garchomp, que no parecía ponerse de pie, y tensa al ver al Mega Lucario. Todos miraron fijamente a los Pokémon tirados en el suelo, cuando entonces, Mega Lucario se levantó lenta pero constantemente para la intriga de muchos. Eso significaba que Garchomp no puede continuar. Por lo tanto, el ganador es el participante Ash Ketchum. todo el público estalló en gritos y ovaciones al recién convertido finalista mundial. Toda perplejidad estaba en Ash, pareciendo ajeno e ido de todo el ambiente en el estadio SH de Galar. Gané. Pikachu comenzó a celebrar en su lugar, saltando varias veces. Ganamos. Lucario. Con toda la felicidad del mundo, Ash comenzó a correr hacia su Pokémon salvavidas, quien ya perdió la mega evolución con un destello naranja. Lucario corrió hacia su entrenador cuando este mismo se abalanzó sobre él para abrazarlo alegremente. Lo logramos, Lucario. Le hemos ganado a Cynthia. Pikachu también saltó hacia ellos, queriendo disfrutar de un buen abrazo. Pero antes de continuar, unas palabras azules aparecieron debajo. Ash no podía evitar sentirse como alguien diferente al ver que había derrotado a la segunda entrenadora más fuerte del mundo. Sin poder evitarlo, el chico comenzó a derramar lágrimas lentas que expresaban toda su felicidad por su victoria. Lo logramos. Pikachu se lanzó a abrazarlo felizmente por el logro. Ash correspondió eso con alegría de su joven entrenador. Toda la preocupación se borró de inmediato en los rostros de Brook y Misty, siendo de confianza esta vez. Vuelve a sorprendernos, utilizar inversión fue un as bajo la manga espectacular, dijo Misty, conociendo muy bien ese movimiento tipo lucha. Inversión, un movimiento tipo lucha invencible cuando el usuario está al borde de la derrota, dijo Brook estando muy feliz. Ash había conseguido finalmente pasar a la final del mundo, un logro que hizo feliz a sus seres queridos. Las lágrimas de felicidad y orgullo de Delia no faltaron, viendo con grandeza a su pequeño que estaba triunfando justo en un evento tan importante. Mi pequeño es fuerte, pasar a la final del mundo. La mujer se limpió las lágrimas con su mano, cuando entonces alcanzó a ver el apodo que la sorprendió, el asesino de campeones. Garioch simplemente se iluminó como un árbol de Navidad, mirando con una pequeña sonrisa al triunfo de Ash al pasar a la final del mundo. El profesor Oak sonreía por su parte, una sonrisa llena de orgullo de ver al chico ganarle a Cynthia. Esa no se la esperó Cynthia. Finalmente Ash pudo sorprenderla con ese movimiento extraño, dijo Gary con una sonrisa. Pues verás, Gary. Ese movimiento se llama inversión, la potencia de ataque es más fuerte cuando el usuario esté debilitado. Gary escuchó con sorpresa, tuvo que desviar la mirada para pensar en lo interesante que era el movimiento. Pero al hacerlo, se perdió una cosa importante que solamente Samuel tuvo oportunidad de ver. Y por eso se había quedado perplejo por el apodo que apareció debajo de Ash. ¿Asesino de campeones? El profesor Kukui terminó por sacar unas pequeñas carcajadas de ironía por lo que acaba de pasar. Su superior, Gabriel Oak, tuvo que formar una leve sonrisa. Ash realmente ha llevado a Alola a la grandeza, representarla de tal manera y llevarnos a todos los alolianos con él a la final del mundo, dijo Kukui con una sonrisa agradable. Debo admitirlo, Ash realmente se lució haciendo ese último movimiento. Supongo que debió haber tomado la oportunidad, dijo Gabriel analizando lo último que vieron. Kukui tuvo que concordar, metidos en sus pensamientos. Y por eso, no se dieron cuenta del apodo que Ash Ketchum había recibido desde ese punto. En otro lado, los chicos finalmente pusieron descansar y relajarse. Ganamos, Ash nos llevó a la final, gritó Mayou. Sopocles se encontraba sorprendido. Entonces recordó sus palabras al inicio de todo esto, ¿realmente ganaría en el campeonato mundial Pokémon debido a su futuro primer campeón? Jamás sentí tanto estrés en mi vida, no me agradó eso, dijo Lana suspirando. Lily asintió mientras la miraba, ella también había sido víctima del infernal sofoco. Por eso mismo, Kiawe fue el único que pudo percibir el apodo del joven finalista. Algo que lo intimidó y le sorprendió al mismo tiempo. Asesino de campeones.
La gran sonrisa brillante de Lionel era incapaz de confundirse, para después soltar una pequeña risa de emoción. Lo sabía, Charizard miró concentrado a su entrenador. ¿Realmente creía que esos Pokémon podían hacerlo caer? Él no iba a decir eso, incluso confiaba en el resto de sus compañeros para que destruyeran el equipo del primer campeón de Alola. Pero para entonces, el Pokémon Fuego Volador pudo notar ese apodo, haciéndolo sorprenderse mucho. Champion Slayer. Cynthia caminó tranquilamente hasta arrodillarse a un lado de Garchomp. Garchomp. Fue una batalla maravillosa. Gracias. Colocó una bella sonrisa en su rostro después del suspiro relajante. Cynthia simplemente no se permitió lamentarse, ella sabía que había dado todo junto a su mejor compañera. Pero ese golpe final, inversión, fue el que finalmente declaró el ganador de la victoria. Ella pudo saberlo cuando Ash hizo esa orden. La batalla ya estaba perdida para ella. Lucario se colocó delante del Pokémon sentando en el suelo, extendiendo su mano hacia el incrédulo Garchomp. Garchomp aceptó la ayuda y sostuvo la mano de Lucario, levantándose del suelo con su ayuda, dándose un apretón de manos amistoso para cerrar con broche de oro su increíble batalla. Mucha gente sonrió ante la interacción buena de los Pokémon. Si las batallas Pokémon eran geniales, la amistad o la rivalidad de los contrincantes siempre eran valiosas en todo momento. Por lo que ver esto, hizo agradar a mucha gente en los alrededores. Ash. El llamado de atención hizo que una tierna sonrisa apareciera en Ash. A diferencia de los demás, estos oponentes tuvieron un agarre de manos particularmente diferente. Cynthia y Ash se agarraron de ambas manos, entrelazando sus dedos con cariño. Eso hizo que todas las miradas del lugar se fijaran en ellos. Todo el lugar estaba en silencio a excepción del sonido de los flash de las cámaras y esas cosas típicas. Igual que en los espectadores de las gradas en el estadio SHTO. Los espectadores de las pantallas miraron con propia reacción a los oponentes en su demostración de efecto, llamando mucho la atención de ciertas personas. Debería darte las gracias. Aquello confundió un poco al joven primer campeón de Alola, el cual abrió ligeramente su boca por eso. Todos los aspectos que tú y tus Pokémon me mostraron. Me hiciste darme cuenta de que todavía hay cosas que no sé. Ash entendió lo dicho y terminó por sonreír. Y eso que pensé que ya estabas acostumbrada a mí. Aún así, gracias por la increíble batalla. Ambos sonrieron gustosos después de haber disfrutado ese gran encuentro, ignorando todo lo que habían ocasionado a su alrededor. Delia dejó escapar un suspiro alentador, mirando con una sonrisa a la interacción de su hijo y su amante del futuro. Ella realmente no tenía ningún problema en que su hijo saliera con una mujer de esa edad, no le importaba mucho porque en Pueblo Paleta solía haber parejas con semejante diferencia de edad por parte de ambos géneros. Aún así, otra razón era porque Delia Ketchum iba a velar todo lo posible para darle toda la felicidad que podía a su pequeño. Y si estar con una mujer como Cynthia lo hacía feliz, entonces ella lo dejaría establecer su relación. Así sin más. Delia Ketchum decidió aceptar a Cynthia después de todo lo que demostró ser una agradable mujer. Cynthia cerró los ojos ante la interacción romántica entre ella y Ash. Podía ver claramente que el joven tenía sentimientos sinceros y no interés como los demás hombres que la idolatraban. Parecía ser un buen muchacho, teniéndole un gran aprecio a las batallas Pokémon y parecía tener el mismo sueño de ser los más fuertes del mundo. Todas esas cosas en común hicieron que ese sentimiento que había nacido momentos atrás creciera. Y sin poder evitarlo, Cynthia miró fijamente al chico, pareciéndole tierno en ese intento. Ash simplemente sonrió de manera un poco tonta, con un pequeño rubor en sus mejillas. Ver que establecería una relación con aquella mujer. Era hermosa, eso era cierto y fácil de saberlo. Pero parecía entenderlo a la perfección. Comprender su derrota y aún así, continuar como si nada hubiera pasado. Encontrar a alguien así era difícil, sabiendo cómo se comportaban la mayoría de chicas. Cuando entonces el chico no pudo evitar sentir algo nuevo y atracción hacia la campeona de Sinnoh. ¿Qué podría ser eso?
Fin del capítulo.